Buenas noches, el tema para hoy son los protocolos de atención en infecciones del tracto, infecciones de transmisión sexual. Es un tema muy importante debido a que entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que según se sabe se transmiten por contacto sexual, 8 se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De estas 8 infecciones, 4 se pueden curar, como son la sífilis, la gonorrea, la clamidiosis, la tricomoniasis, y las otras 4 como la hepatitis B, el virus del herpes simple, el VIH y el virus del papiloma humano son infecciones incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad. Las infecciones de transmisión sexual se propagan predominantemente por contacto sexual, incluyendo el sexo vaginal, anal y oral. Algunas se pueden transmitir también por otras vías, como la sangre, los hemoderivados, etc. Muchas de estas infecciones, en particular la sífilis, la hepatitis B, el VIH, la clamidiosis, la gonorrea y el herpes, y el virus del papiloma humano, pueden transmitirse también de madre a hijo durante el embarazo o durante el parto. Los síntomas más habituales de las infecciones de transmisión sexual son el flujo vaginal, la secreción o ardor uretral en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal en mujeres. Sin embargo, se puede estar infectado y no presentar síntomas. Tenemos en cuanto a datos y cifras que cada día más de 1 millón de personas contraen la infección de transmisión sexual según la OMS. Se estima que anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de las 4 infecciones de transmisión sexual como son la clamidiosis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Se estima también que alrededor de 500 millones de personas son portadoras del virus que provocan la infección genital por virus del herpes simple. Más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano. En la mayoría de casos, las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas o se acompañan de síntomas leves que no siempre permiten diagnosticar la enfermedad. Algunas infecciones de transmisión sexual, como el herpes genital, la sífilis, pueden aumentar el riesgo de infectarse por VIH. En el año 2016, más de 988,000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis, lo cual dio lugar a más de 200,000 muertes del feto y del recién nacido. En algunos casos, las infecciones del tracto de transmisión sexual tienen consecuencias graves para la salud reproductiva más allá del impacto inmediato de la propia infección, como por ejemplo la infertilidad, si en mujeres, o la transmisión vertical materno-infantil, que es otro problema. En el programa de vigilancia de la resistencia de los gonococos a los antimicrobianos se ha observado unos índices elevados de resistencia a las quinolonas y un aumento de la resistencia a la acitromicina, y también la aparición de resistencias a las cefalosporinas de amplio espectro. Por lo tanto, pues esta farmacoresistencia, sobre todo en el caso de la gonorrea, es un problema grave que podría impedir que se redujeran las infecciones de transmisión sexual a nivel mundial. Esto según la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la prevención de estas infecciones, tenemos el asesoramiento y enfoques conductuales, por ejemplo, en la prevención primaria contra las infecciones de transmisión sexual, incluido la infección por el VIH, se utilizan intervenciones de asesoramiento y enfoques conductuales. Entre ellos tenemos la educación sexual integral, el asesoramiento antes y después de las pruebas de detección de ITS o del VIH, consejos sobre prácticas sexuales seguras y reducción de riesgos, y fomento del uso de preservativos.
Otra tenemos las intervenciones dirigidas a grupos de población específicos como los trabajadores sexuales, los hombres homosexuales, los consumidores de drogas inyectables y el asesoramiento y educación sexual adaptadas a las necesidades de los adolescentes. Además, el asesoramiento puede mejorar la capacidad de reconocer los síntomas de las ITS, con lo que aumentaría las posibilidades de que se solicite la atención y se aliente a las parejas sexuales a hacerlo. Lamentablemente, las carencias de conocimientos de la población, la falta de formación del personal sanitario y el arraigado estigma generalizado en torno a las infecciones de transmisión sexual siguen dificultando un uso mayor y eficaz de estas intervenciones que hemos mencionado. A continuación, Stephanie nos va a detallar con la presentación de las infecciones de transmisión sexual. Stephanie. Continuar con la exposición sobre lo que son protocolos en atención de infecciones de transmisión sexual. Eh, bueno, como se había mencionado, las infecciones de transmisión sexual son un grave problema de salud pública. Se estima que anualmente hay alrededor de 38 millones de infecciones de transmisión sexual tratables en la región de América Latina. Algunos estudios indican que cada año aproximadamente el 20% de los adultos jóvenes y adolescentes sexualmente activos contraen una infección de transmisión sexual. A nivel de Ecuador se ha implementado en lo que es la atención primaria el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual, que representan una alternativa de abordaje eficiente a este problema en lo que es la atención primaria, donde no se cuenta con los estudios de laboratorio quizá para hacer un manejo etiológico. Entonces, esta implementación en el Ecuador lo que permite a nivel primario es identificar los principales grupos de signos y síntomas comúnmente asociados a las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Y el tratamiento consiste en una combinación de fármacos efectivos para estas infecciones que se presentan con mayor frecuencia y que son responsables de las manifestaciones de los diferentes signos, síntomas con los que llega el paciente. Asimismo, hay flujogramas que han estandarizado en las principales infecciones el manejo y que se incluye aquí lo que se denomina como las 4C, que consiste en dar consejería para mejorar la percepción del riesgo ante esto de evitar contraer lo que es las diferentes infecciones de transmisión sexual, el cumplir el tratamiento por medio de la toma supervisada de las medicaciones y contactos atendidos para romper la cadena de transmisión de estas infecciones de transmisión sexual, es decir, tratamiento tanto al paciente que llegó con las dolencias como a sus contactos con los que ha tenido cercano. Y el uso de preservativos entregados en cada atención de infección de transmisión sexual, junto a la demostración de su uso correcto. Además de ello, de las 4Cs, también se ha implementado lo que es a nivel primario el uso de las 3Rs, que consiste en recordar siempre ofertar las diferentes pruebas con las que se cuenta a nivel primario, que son VIH y VDRL, a todo paciente que acude, independientemente de la causa de esto, para hacer una búsqueda activa quizá de los diferentes casos que pudieran estar asintomáticos, el registrar y reportar las atenciones realizadas y tratar de que haya un retorno adecuado del usuario o de usuaria al control posterior para ver cómo se ha estado manejando, se ha hecho efecto el tratamiento y para hacer un control posterior igualmente con sus contactos. Ya, las infecciones de transmisión sexual comprenden un conjunto de infecciones de variada etiología que se manifiestan de diferente forma en el organismo y de una manera específica en órganos internos y externos del aparato reproductor, tanto femenino como masculino, y que, si bien es cierto, se adquieren predominantemente por contacto sexual con una persona infectada, no es este el único mecanismo de transmisión.
Otros métodos de transmisión menos frecuentes incluyen lo que es de madre a hijo durante el embarazo, parto, lactancia y también el contacto con sangre o derivados contaminados. Es importante tomar en cuenta también que no toda infección del tracto reproductivo es una infección de transmisión sexual, ni que toda infección de transmisión sexual se va a manifestar clínicamente solo como signos a nivel del tracto genital, sino que pueden estar a nivel de otras localizaciones corporales. Ya, entre los principales agentes etiológicos más frecuentes tenemos lo que es el Treponema pallidum como agente etiológico de la sífilis, la Neisseria gonorrhoeae, el papilomavirus humano, la Trichomonas vaginalis, cándida, el virus de molusco contagioso, virus de hepatitis B, virus de inmunodeficiencia humana, clamidia trachomatis y herpes virus tanto tipo 1 como tipo 2. Ya. Las infecciones en lo que es la atención primaria se pueden abordar de diferentes tipos que comprenden tres principales. Puede ser el manejo etiológico, que sería el más adecuado en el caso de contar con todos los recursos para un diagnóstico etiológico del mismo. El manejo clínico con lo que nos refiere el paciente y el manejo sindrómico. Generalmente en la atención primaria lo que se ocupa es el manejo clínico y sindrómico. Debido a que quizá a este nivel no se cuenta con todos los exámenes de laboratorio correspondientes para llegar a un diagnóstico de tipo etiológico en sí de la infección de transmisión sexual. El manejo sindrómico es una estrategia de abordaje eficiente e integral que se utiliza en muchos países y se adapta fácilmente a cualquier nivel de atención, sobre todo en la atención primaria de salud. Algunas ventajas de este manejo es que permite tratar, es muy sensible, no omite infecciones mixtas, permite tratar al usuario al primer contacto con el mismo, para no posponer lo que es el tratamiento en caso de realizarse exámenes complementarios. Utiliza diagramas de flujo que guían al trabajador de salud, brinda oportunidad y tiempo para la educación y la orientación de cada usuario. Aprovecha las oportunidades de atención de otros espacios como la consulta prenatal, servicios de, de atención al adolescente, planificación familiar, servicios de urología, de hematología, entre otros. Incorpora lo que son las 4 Cs y las 3 Rs a este nivel. Entonces, en las diferentes etapas para las consultas por infecciones de transmisión sexual es como en otras consultas, se inicia por una anamnesis con el motivo de consulta, antecedentes, tanto patológicos personales como familiares, los diferentes hábitos y costumbres, tratamientos, alergias, y en lo que corresponde aquí se hace lo que es una historia, una anamnesis en cuanto a a lo que es su sexualidad. Entonces, algunas de las preguntas que se hacen a ese nivel es la edad de su primer contacto sexual, el número de parejas que ha tenido en el último año, si es que tiene una pareja actual y los tipos de prácticas sexuales que ha tenido, si ha tenido antecedentes de una infección de transmisión sexual y si ha recibido un diagnóstico oportuno y tratamiento, tanto él como sus contactos. Si se indaga sobre el uso de lo que son métodos de barrera y si ha habido algún tipo de accidente como una eh, eh, rotura de este método durante su actividad sexual para indagar sobre el riesgo que tiene esta persona en los últimos meses o contactos de adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, dentro del examen físico, tanto en hombre como en mujer, se hace, dependiendo obviamente del motivo de consulta, se hace un examen físico exhaustivo, tanto de la región genital como de otras partes corporales, dependiendo de las manifestaciones que se encuentren. Y a nivel genital, lo que se hace es primeramente una valoración externa a nivel inguinal, perineal, en busca de lo que son lesiones, erupciones, verrugas, úlceras.
En el hombre se hace que haya, que el mismo retraiga lo que es el prepucio y se observa lo que es el glande meato urinario para ver si hay algún tipo de secreción. Asimismo, dependiendo de prácticas sexuales, se evalúa lo que es orofaringe. Y en la mujer, de igual manera, a más de una revisión externa, también se hace una revisión interna a nivel de que es cavidad vaginal. Con una especuloscopía se observa cuello uterino para ver las diferentes manifestaciones que podrían darse en una infección de transmisión sexual. Ya, bueno, aquí hay algunas imágenes de lo que son los diferentes protocolos o flujogramas, en lo que es, dependiendo del motivo de consulta, manifestaciones con las que llega el paciente para evaluar más o menos de lo que, según la manifestación, se podría tratar. Entonces, si hay usuarios que llegan por lo que, refiriendo a lo que es la presencia de úlceras o llagas genitales, primeramente hay que hacer la examinación del paciente y evidenciar si son úlceras o son lesiones vesiculares. En el caso de ser úlceras, se debe tratar, eh, en el caso de podría ser lo que es sífilis o chancroide, se da tratamiento respectivo. No debe olvidarse lo que es brindar la asesoría sobre las consejería, contactos, cumplimiento del tratamiento y uso de métodos de barrera. Y las 3 Rs, asimismo, ofertar otro tipo de pruebas a nivel primario, como son VIH, VDRL, registrar la atención y tratar del retorno oportuno de ese paciente. Entonces, el retorno de ese paciente se debe evaluar si hay una mejoría de la sintomatología y de las manifestaciones, y si en el caso de que no haya, se debe referir al paciente a un nivel de mayor complejidad. En el caso de lesiones vesiculares, aquí se puede tratar como un herpes genital, y en este caso, en el que se presenta lo que son molestias a nivel urinarias o secreción uretral, en el hombre se puede tratar de lo que es infección por gonorrea o clamidia. Se da tratamiento para estas entidades y se evalúa lo que es, asimismo, 4 Cs, 3 Rs, y se administra el tratamiento y se evalúa si hay una remisión de los síntomas, y si en el caso de que no haya, se debe referir a un nivel de mayor complejidad, o en su caso realizar nuevos exámenes ya de laboratorio para hacer un manejo no sindrómico, sino etiológico de la presentación. En el caso de una paciente con secreción vaginal anormal, se debe hacer el examen físico, especuloscopía, evaluar la parte física externa e interna. En el caso de que se encuentre un cuello friable, doloroso y factores de riesgo asociados, se debe tratar como una cervicitis más vaginitis. Y si hay secreción abundante, mal olor, tratar como una vaginitis, dependiendo de las características de esta secreción. Repetir un control en una semana. Si no hay mejoría, se debe de igual manera considerar otros exámenes adicionales. En el caso sí mismo de la paciente con un dolor abdominal bajo, en caso de paciente femenina, se debe evaluar también la presencia de una enfermedad pélvica inflamatoria eh, como posible etiología de este dolor abdominal, tanto en lo que es atención primaria como en el servicio de emergencia. No olvidarse lo que es los diferentes, no considerarlo dentro de los diferentes diagnósticos diferenciales en el dolor abdominal de una paciente femenina. Ya, en el usuario varón que presenta lo que es hinchazón o dolor a nivel de escroto, se realiza la historia clínica y examen físico de manera integral. Se confirma si hay la presencia de estas manifestaciones que ha presentado, y si hay estas manifestaciones, también evaluar lo que es
como diagnóstico diferencial en este caso, lo que es lesión testicular o antecedentes de trauma testicular, que puede presentarse en estos pacientes que en ellos pueden acudir preocupados porque se trata de una infección de transmisión sexual, más no considerar otras patologías. Entonces también se debe descartar este tipo de acontecimientos en el varón. El usuario, en cambio, que se queja de dolor e hinchazón a región inguinal, asimismo evaluar si hay la presencia de úlceras. Entonces, si hay la presencia de úlceras, se atiende dentro de lo que es el flujograma de úlcera genital, y si no, se debe tratar como un linfogranuloma venéreo. Se debe dar asesoría en lo que es contactos, el tratamiento y el uso de métodos de barrera, asimismo ofertar las diferentes pruebas a nivel primario y luego del tratamiento ver si han remitido los síntomas, y si no, realizar controles posteriores o referir a un nivel de mayor complejidad. Ya, en este cuadro hay un resumen de lo que son las principales síndromes, los flujogramas de los síndromes, como son de secreción vaginal, uretral, úlceras genitales, dolor abdominal, edema a nivel de escroto, el bubón inguinal o conjuntivitis neonatal, en el caso de los recién nacidos, que también por esta vía puede contagiarse de lo que es una infección de transmisión sexual. Entonces hay diferentes signos y síntomas que corresponden a cada uno de estos síndromes, y asimismo patologías comúnmente relacionadas a esta sintomatología, a estos síndromes. Como se mencionó, el caso de secreción vaginal, vaginitis o cervicitis, secreción uretral, puede tratarse de gonorrea o clamidias, úlceras genitales, sífilis, chancroide, linfogranulo venérea, dolor abdominal bajo, infección por gonorrea, clamidia, anaerobios que conllevan una enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, edema de escroto, podría confundirse con lo que es gonorrea, clamidiasis o asimismo otro tipo de etiología como son torsión testicular, un bubón inguinal como linfogranulomia venérea, chancroide y conjuntivitis neonatal por infección con gonorrea o clamidiasis. Asimismo, otras enfermedades que también son frecuentes, lo que es la micosis superficial. En este caso, el aspecto de estas lesiones que pueden confundir las diferentes patologías anteriores. En el caso de una micosis superficial, hay lesiones rojizas con bordes irregulares y a menudo son con apariencia de escamas. Estas se pueden distribuir a nivel de línea media de escroto, glúteos y cara interna de muslos. Y generalmente se presentan en lo que son lesiones en áreas húmedas, calientes y cubiertas. Entonces, tener en cuenta el diagnóstico diferencial con las patologías anteriores. La esclerosis, así de igual manera, se presentan con áreas eritematosas y escoriadas, con pápulas, opústulas y surcos. En este caso, más frecuente lo que son distribuidas en espacios interdigitales, genitales, muslos, abdomen y glúteos. La pediculosis pubis, hay liendres a nivel de vello púbico, piel enrojecida e irritada. Aquí, además del vello púbico, también pueden verse poblados lo que son cejas, axilas y pestañas. Y el molusco contagioso, en cambio aquí hay pápulas blancas perladas de superficie lisa y están a nivel de zona genital, y pueden también encontrarse en manifestaciones no en zona genital, sino en otras localizaciones. Y en este caso, para lo que es la enfermedad de molusco contagioso, es importante evaluar lo que es y examinar contactos sexuales, y también investigar otras infecciones de transmisión sexual y realizar exámenes de VIH. Ya, eso es todo. Gracias. Ya, muy bien, Stephanie. Todo muy bien abordado el tema. Es un tema medio extenso, y esta manera como le manejan también el Ministerio de Salud a través de estos síndromes, pues
lo clasifican de una manera que se haga un poco más fácil de entender, ¿no? A ver, Abigail, Dígame, Doc, buenas noches. ¿cómo le va? Buenas noches. Entonces, ¿qué patologías nos dan úlcera genital? Este síndrome de úlcera genital. Chancroides, sífilis, por ejemplo, tenemos ahí al chancroide, al sífilis primaria, también tenemos el granuloma inguinal, esas nos pueden dar úlceras. También, por ejemplo, hablaba de herpes genital también. ¿No es cierto? Se manifiesta por lo general con Ujú, lesiones en la región genital, que son tipo genital. úlceras o lesiones vesiculares. Entonces, esto nos puede dar las lesiones vesiculares, que son más específicas del herpes genital, y las úlceras de la sífilis, el chancro blando y el linfogranuloma venéreo, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener siempre presente para un diagnóstico probable de este paciente. Muy bien, Abigail. A ver, Carolina, Buenas noches, Doc. ¿cómo le va? ¿Qué patología por lo general nos da un dolor abdominal bajo? Esta Gardnerella, de las que estábamos hablando, de la Gardnerella, pero también, por ejemplo, si la paciente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, que sería como como una infección que ha venido presentando mal curada o no sintomática. Ya por lo general es frecuente en mujeres, ¿no es cierto? Justamente Sí. cuando hay una enfermedad pélvica inflamatoria, que es lo que se presenta con dolor abdominal, y que se debe hacer el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta también esto, ¿no es cierto? Actividad sexual, eh, número de parejas sexuales, se protege, no se protege. Entonces estos antecedentes nos harán valorar este diagnóstico, este síndrome, ¿sí? Incluso puede haber el dolor con el acto sexual también. Puede haber flujo vaginal e incluso hipertermia, ¿no es cierto? Una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Dentro de estas patologías está la gonorrea, la clamidia, principalmente. Entonces, el tratamiento empírico debería ir dirigido hacia allá, ¿no es cierto? Y si hacemos un examen de secreción vaginal, podemos realizar un GRAM o también un cultivo y antibiograma. Muy bien. A ver, Stephanie. A ver, Stephanie, entonces, ¿cuál sería el tratamiento para la pitirus pubis o la pediculosis del pubis? ¿Cuál sería su recomendación? Ya, Mm, Pediculosis, o sea, primeramente lo que es el aseo, o sea, primeramente aseo podría ser un rasurado así de ese nivel, pero también se puede utilizar lo que se usa a nivel capilar, o sea, no me recuerdo decir lo que es el componente, pero podría ser lo que es el que se usa, el nombre comercial, el Veronique mismo. No me acuerdo el nombre del mm, genérico. ya. Sí, justamente lo primero es lo más adecuado, sí, un rasurado. Con eso creo que la mayor parte
de parásitos, pues ya se van a ir de estas pediculosis, van a desaparecer. Pero claro, toca colocarle también, igual para una pediculosis, capitis o los piojos que vulgarmente se dice. Podemos utilizar el benzoato de bencilo o el hexacloruro de benceno también, que viene en varias presentaciones, en lociones, en champú, ¿sí? Ya con nombres comerciales. Ya, entonces, esas recomendaciones también son muy importantes debido a que se pueden transmitir, ¿no es cierto?, a nivel por contacto sexual, ¿sí? Aunque se trataría de unos ectoparasitosis. Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta ahí quedaríamos.